¿Qué partes de su historia familiar son interesantes? Las mujeres de mi familia han estado yendo a la universidad durante 7 generaciones, desde la década de 1840. La mayoría de ellas tienen títulos de maestría. También una de estas mujeres, ya sea mi G-grandma o mi G-grandma, estuvo involucrada en el primer accidente automovilístico en su ciudad cuando era adolescente, cuando robó el auto de sus padres y lo llevó a un buggy tirado por caballos. Una leyenda. Vuestra familia es una generación anterior a la mía. La mía cuenta con 6 generaciones de graduados universitarios en el ámbito femenino, yo soy la sexta. Casi todas han alcanzado un posgrado también, el próximo año regresaré para obtener el mío. Estoy relacionado con John Wilkes Booth y Abraham Lincoln. Hay una leyenda familiar de que John en realidad sobrevivió a la cacería humana y vivió en un ático de la familia hasta que murió de vejez. También hay varias otras teorías de escape corriendo. Cuando mi familia intentó obtener los huesos del cuerpo, el gobierno de los Estados Unidos afirma que John Wilkes probó, un juez primero negó la exhumación. El Comando Médico del Ejército de E.U. mantiene 3 vértebras, y también negaron el permiso, alegando que la prueba, que requeriría menos de 4 gramos de hueso, sería demasiado destructiva. Es bastante curioso tener conexión con una figura histórica y, al mismo tiempo, con su asesino. Es una situación interesante, y me pregunto cómo ocurrió algo así. Tengo fotos de mi bisabuelo, antiguo abuelo y papá regular. Se parecen exactamente iguales. No podías distinguirlos. Mi papá acaba de tener chicas, pero mi hermana tiene un hijo y se ve exactamente como mi papá. Todos parecen un combo de William Shatner y Clint Eastwood. Los genes masculinos son fuertes en nuestra familia. Todas las chicas de nuestra familia se parecen a sus madres. Mi hermana y yo somos una copia al carbón de nuestra madre, mis tías no se parecen en nada a mi abuelo. Si estuviera parado junto a mi papá, nunca sabrías que estábamos relacionados. Es como si el ADN dijo, tengo un trabajo y un solo trabajo. Al principio creí que había una sola fotografía que reunía a todos esos familiares, y que, a pesar de las diferencias de edad, lucían muy similares. Me sentí bastante desilusionado al darme cuenta de la verdad. Soy austriaco e italiano, pero tampoco ninguno de esos. Mis antepasados emigraron de un lugar que era técnicamente Austria, escribieron Austria en todo su papeleo. Pero ahora es Italia. Mis antepasados te dirían que eran italianos. De todos modos, debería ser elegible para la ciudadanía italiana por sangre, pero cuando solicité, esencialmente dijeron, no, eres austriaco. Así que intenté lo mismo en Austria. ¿Su respuesta? No, eres italiano. Confundido Blackman, JPG. Eso no tiene sentido. Además, las autoridades austriacas tienen razón. Solo debería ser apto para obtener la ciudadanía italiana. De hecho, al final de la Primera Guerra Mundial, muchos austriacos se convirtieron en italianos, y los soldados de Austria que lucharon contra Italia durante todo el conflicto fueron reconocidos por el gobierno italiano como si fueran soldados italianos desde el inicio de la guerra. La tía de la madre de mi abuela, creo, murió en Titanic después de colgar en el costado de una vida durante bastante tiempo. Alguien trató de levantarla pero no tuvo éxito, y ella murió. Sin embargo, sus anillos se deslizaron y terminaron en la parte inferior de la balsa. Nadie en la balsa sobrevivió ya que estaba en el mar durante semanas durante las tormentas, etc. Los anillos se rastrearon a Suecia y ahora están en posesión de mi abuela, que solía llevarlos a diferentes exhibiciones de titánicos. El nombre era Gerda Lindell, pasajero de 3ª clase. Las balsas de emergencia no estuvieron a la deriva en el mar durante semanas. Todas fueron recuperadas en un plazo de 12 horas después del último mensaje conocido del Titanic. El lado de mi abuela de la familia perdió todas sus cosas en una guerra. Reconstruyó su vida solo para una segunda guerra para venir y perder todo nuevamente, en Palestina. Eso obligó a mi abuelo a mudarse a Oslo y proporcionar a toda su familia, hermanos, hermanas y padres, y luego comenzar una familia. Y luego, una vez que sus hijos fueron adolescentes, ocurrió la guerra del Golfo y se separó de sus hijos y su esposa. Se reunieron y eran un poco pobres, pero terminaron obteniendo buenos ingresos. A mi papá ahora le está yendo muy bien y el dinero no es realmente un problema. Es una historia dura. La vida de tu abuelo fue un ciclo de pérdidas y reinvenciones. Perder todo en 2 guerras debe ser desgastante. Mudarse al extranjero por la familia muestra su determinación. A pesar de las dificultades, pudieron volver a levantarse. Es un testimonio de perseverancia.
A veces, las cosas pueden mejorar con el tiempo. Me alegra saber que ahora tu papá lo está haciendo bien. La familia de mi madre vino a América antes de la Revolución. La generación de mi madre es la primera en hablar inglés exclusivamente. Mi padre nació y creció en SC por una familia de viajeros irlandeses. El cant fue su primer idioma. Guya fue su segundo. El inglés es su tercero. También es muy blanco. Increíble, hoy aprendí algo realmente fascinante. No sabía que existía algo llamado el cant. Vaya descubrimiento. Agradezco mucho tu ayuda. Soy parte portugués, pero solo he conocido a mí mismo como negro. Recientemente vi a algunos antepasados del lado de mi madre y esos MF definitivamente son portugueses. Ahora tiene sentido por qué mi madre y su madre son tan claras de piel clara, casi se ven blancas. No sé nada de la parte portuguesa de mi familia. Lo que también es interesante es que el lado de la familia de mi padre es de Jackson, Mississippi. Tengo su tez, que es similar a, digamos Denzel Washington. El padre de mi papá se mudó a St. Louis mucho antes de que naciera mi generación. Aparentemente, cambió nuestro apellido de Schumacher, SP, a Davis. Cambio de nombre interesante, de Mississippi, ¿mi familia tiene historia de esclavos? Tengo 34 años ahora y realmente no tuve mucha curiosidad hasta los últimos años. Ahora quiero entender más. Porque literalmente ha sentido que toda mi historia familiar comenzó con mis abuelos de ambos lados. Y, por supuesto, eso no es cierto. Muchos antiguos esclavos adoptaron el apellido de sus amos, así que eso es factible. Aquí hay una familia de apellido Schumacher que ha tenido una posición económica bastante estable y es posible que hayan tenido esclavos en el pasado. Se adoptaron abuelos en ambos lados. Mi abuela fue adoptada por su tía paterna, en realidad no conoció a su padre hasta que tenía 20 años. Mi abuelo del otro lado era un bebé de la vida. Su madre tenía un hijo un poco mayor que él de otro matrimonio y su padre tenía hijas de su primera esposa. Cuando sus padres pasaron, él tenía 10 años. Su media hermana del lado de su padre lo adoptó tanto a él como a su medio hermano. Existen historias paralelas en ambos lados de mis abuelos, quienes fueron acogidos por un familiar debido a circunstancias trágicas. Se dice que esto ocurría con frecuencia en el pasado. Esto genera una confusión considerable al intentar comprender el árbol genealógico familiar, pues aún no tengo claro quiénes son mis primos de primer y segundo grado. No tenía idea de esta situación hasta que, a los 29 años, un familiar lo mencionó de manera casual. Mi madre me dijo que mi abuelo, su padre, que tiene 82 años en este momento tenía un tío que robaría ganado a principios de 1900 más, o menos. Este fue un crimen común en The Wild West. También me dijo que le dispararon en la pierna una vez huyendo de algunos dueños de ganado, pero que pudo escapar. En un incidente no relacionado, el abuelo de mi madre era muy joven a caballo en algún lugar alrededor de La Grande, Oregón, cuando se encontraron con un caballero que había sido linchado. Los hombres responsables del linchamiento les dijeron que se dieran la vuelta y regresaran de donde vinieron o de lo contrario terminarían en ese árbol. Un poco interesante como esto realmente no es hace tanto tiempo cuando lo piensas. Es curioso pensar que estas historias de hace no tanto tiempo todavía resuenan. La vida en el viejo oeste tenía sus riesgos, especialmente con cosas como el robo de ganado. El hecho de que tu abuelo tuviera un tío así, y la experiencia de ver a alguien linchado, muestra cuán cruda era aquella época. Es un recordatorio de lo que hemos dejado atrás, pero que todavía forma parte de nuestras historias familiares. Mi bisabuelo golpeó a un miembro de la pandilla púrpura en su altura en la década de 1930. Estaba trabajando en un hotel y el hombre intentó robar su billetera, siendo un inmigrante pobre. No tendría mucho en la billetera, pero, siendo un boxeador hábil cuando el hombre intentó robarlo, lo volteó y aterrizó algunos golpes. Luego, el gerente le dijo que tenía que abandonar Detroit. Detroit era territorio de pandillas moradas, porque tenían muchachos que esperaban fuera del hotel. Eso suena bastante intenso. Tu bisabuelo parece haber tenido un buen reflejo con el boxeo. Es curioso cómo a veces las situaciones cotidianas pueden llevarte a momentos así. Hacer algo heroico para defenderse, aunque solo fuera el dinero de un inmigrante pobre. Y luego, la parte de tener que dejar Detroit es una pena. Claramente, no hubo ninguna buena salida después de eso. Un verdadero giro en su vida. No sé exactamente, pero digamos. Gran vigulario grande. No sé cuántas generaciones hace. Eran chinos, pero cuando llegaron a Estados Unidos tuvieron que decir su cumpleaños.
¿Que se trata de manera diferente en China, supongo? Entonces eligió su propio cumpleaños, el 1 de enero. Así que siempre tenemos comida china en Año Nuevo. Es interesante ver cómo las tradiciones familiares se adaptan con el tiempo. Lo de elegir una fecha de cumpleaños para encajar en otra cultura es curioso. Celebrar el Año Nuevo con comida china se siente como un lindo vínculo con el pasado. A veces, esos detalles pequeños conectan generaciones de manera inesperada. La comida siempre une a la familia. Tengo uno bueno. Mi abuela es el grande y bisabuelo vivía en Italia y tenía unos 16 hijos. ¿Algo que es eso? Se mudaron a los Estados Unidos, y 3 de sus grandes tíos se involucraron con la mafia italiana en la costa este. El único nombre de los 3 que recuerdo es Alfonso. De todos modos, Alfonso estaba robando dinero de la mafia, y terminaron matándolo. Su familia estaba protegida por ellos, ya sabes, nunca lastimar a la esposa o los hijos, y, por lo tanto, en algún lugar, en una línea de sangre lejana cuyo apellido no puedo deletrear por mi vida. Tengo familiares en la mafia, emoticono cara sonriente. Eso suena interesante. La historia familiar tiene giros inesperados. Tener antepasados involucrados con la mafia le da un toque especial a la historia. Es loco pensar en cómo las decisiones de una persona pueden afectar a las generaciones futuras. Aunque es un legado complicado, es parte de la historia de tu familia. Te hace reflexionar sobre quiénes somos y de dónde venimos. Mis abuelos se divorciaron después de tener 2 hijos, mi madre y mi tío. Y mi abuela tenía una niña con alguien que conoció en Alemania, porque se mudó a Alemania. Luego mi abuelo estaba estacionado en Alemania, por lo que se encontraron y luego se volvieron a casar. Y luego mi abuelo adoptó a mi tía. Aprendí sobre esto hace 2 meses. Además, no sé si esto cuenta, pero soy un descendiente de Christopher Columbus. Fonen. Es curioso cómo a veces la vida toma giros inesperados. La historia de tus abuelos es bastante única, con sus separaciones y reencuentros. La parte de la adopción también añade un matiz interesante a la familia. Y lo de ser descendiente de Cristóbal Colón es otro nivel, aunque eso no define quién eres hoy. A veces, el pasado tiene sus propias sorpresas. Mi apellido técnicamente no existe. El 60% de mi familia fue asesinada en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, el resto de ellos escapó a Inglaterra. Cambiamos la ortografía de nuestro apellido y adoptamos más letras inglesas como S en lugar de Z y deletreamos el nombre de manera diferente. Por lo que he encontrado, solo hay 6 familias con este apellido en Inglaterra y son acusados directos de la familia original. Eso es interesante. A veces, la historia familiar puede ser bastante complicada. Cambiar tu apellido para adaptarte a un nuevo lugar tiene sentido en ese contexto. Es raro encontrar tan pocas familias con el mismo apellido. Eso significa que hay una conexión única que compartir. Debe ser un viaje interesante buscar las raíces y entender de dónde viene tu familia. Mi abuelo fue uno de los fundadores de la primera escuela y sindicato de la Policía Nacional. También se desempeñó como oficial en cierto país sudafricano y una cierta isla del Atlántico. Él y mi abuela también fueron las últimas personas en el lado de la familia de mi madre en ver nieve en nuestra ciudad, ya que no ha nevado en unos 70-80 años aquí y antes de eso, quién sabe. Es poco probable que vuelva a suceder tristemente. Todo fue cuesta abajo desde allí realmente. Parece que tu abuelo tuvo una vida interesante y significativa. Fundar una escuela de policía y un sindicato no es algo que cualquiera logre. Además, ver nieve después de tanto tiempo suena especial. Es curioso cómo algunas cosas parecen quedar atrás y no volverán. A veces, esos momentos se sienten como finales, pero también son parte de la historia familiar. Es una pena que no haya más nieve en tu ciudad. Mi tío abuelo estuvo en un accidente minero a los 20 años, y estuvo en el hospital durante más de un año. Esta es la década de 1920, y las piernas se amputaron parcialmente. Después de salir del hospital, compró una pequeña granja y cultivó. Compró la silla de ruedas de un niño, para que pudiera jardín sentado en ella, y lo hizo hasta que murió, 6 décadas después. Suena a que tu gran tío tuvo una vida dura, pero encontró una manera de adaptarse. Es admirable cómo no dejó que su accidente lo detuviera. Comprar un silla de ruedas para poder seguir con su pasión por la jardinería muestra mucho carácter. Se quedó en la granja y siguió haciendo lo que le gustaba incluso después de tanto tiempo. Un buen ejemplo de resiliencia. Mi abuelo se mudó a Australia como submarinero en la Marina Británica. Cuando su servicio terminó, decidió quedarse un poco en el país sin preocuparse por el papeleo.
Avance rápido 15 años y ahora es un policía que redondea a los inmigrantes ilegales como parte de alguna operación. Aparentemente, no tenía idea de que era ilegal hasta que surgió cuando recibió una promoción. Lanzaron rápida y silenciosamente el error antes de que alguien se diera cuenta. Lo mismo también le sucedió a mi tío, su hijo, que estuvo en el ejército durante aproximadamente un año antes de que un oficial comandante lo preguntara: ¿por qué no eres un ciudadano australiano? Mi tío pensé que era señor. Es una historia curiosa. Tu abuelo siendo submarinista y después acabando como policía, cazando inmigrantes sin saber que él era uno. Es un giro inesperado en su vida. Lo mismo le pasó a tu tío, que pensaba que era ciudadano. Da que pensar sobre cómo a veces la burocracia y la falta de información pueden llevar a situaciones raras, incluso en la vida de personas que se están sirviendo al país. Mis abuelos estaban saliendo y se comprometieron. Durante este tiempo, la madre de mi abuela y el padre de mi abuelo comenzaron a tener una aventura. El día de la boda de mi abuelo, dejaron a sus respectivos parejas y les dijeron a la gente que estaban juntas. Entonces los convierte en hermanastra y hermana. Mi abuela todavía está salada al respecto, como puedes imaginar. Es una historia curiosa. A veces, las personas toman decisiones inesperadas. Tus abuelos, aunque planeaban una vida juntos, terminaron en una situación familiar complicada. Es comprensible que tu abuela esté algo resentida. La vida tiene maneras extrañas de entrelazar las historias de las personas. Al final, todos se acomodan como pueden. Mi bisabuelo paterno se escapó de su familia muy abusiva en Grecia cuando tenía 12 años y se guardó en un bote a América en la década de 1910. Terminó poseer un exitoso restaurante en Kentucky, donde era conocido por entregar las sobras de las noches a las personas sin hogar. Cuando murió, todos lo recordaban como un hombre trabajador y amable que dejaría todo para ayudar a alguien que lo necesita. La historia de mi bisabuelo es interesante. A los 12 años se escapó de su familia en Grecia y se fue a América. Con el tiempo, abrió un restaurante en Kentucky. Era conocido por dar la comida que sobraba a personas sin hogar. Cuando falleció, todos lo recordaban como un hombre trabajador y amable, siempre dispuesto a ayudar a los demás. Es un buen legado, algo de lo que sentirse orgulloso. Mi bisabuelo era un niño durante la Revolución Mexicana. Era hijo de un rico dueño de la hacienda y se esperaba que se hiciera cargo una vez que llegaba a la mayoría de edad. Un día llegó el ejército revolucionario, mató a su familia y tomó la hacienda, dejándolo a él y a una tía como los únicos sobrevivientes. Si esto no hubiera sucedido, toda mi familia habría sido rica. La historia mexicana es divertida. La historia de mi bisabuelo es interesante. Creció en una hacienda rica y esperaba seguir ese camino. La revolución cambió todo. Su familia fue asesinada y la hacienda confiscada. Él y una tía fueron los únicos sobrevivientes. A veces pienso que si no hubiera sido por eso, mi familia podría haber tenido una vida muy diferente. La historia de México tiene muchas facetas. Mi bisabuelo y su hermano vivían en el este de Kentucky durante la Guerra Civil. Salieron al oeste para evitar la guerra. Se quedaron allí un año y robaron trenes para ganarse la vida. Después del año, regresaron y fueron reclutados de inmediato. Mi bisabuelo terminó en el ejército de la Unión, sirviendo bajo Grant en Vicksburg. Su hermano fue al sur y luchó por la Confederación. Uno de mis parientes tiene una bolsa de dinero con Wells Fargo escrita al lado, que aparentemente proviene de uno de esos robos. Otro dato interesante. Cuando terminó su mandato, el bisabuelo había estado fuera de casa durante 3 años, 1 año como criminal, 2 como soldado. Llegó a casa para encontrar a su esposa con un bebé recién nacido. Eps. Vio al bebé, hizo los cálculos, se dio la vuelta y se fue, para nunca regresar. Terminó casándose con otra mujer que se convirtió en mi bisabuela. Desafortunadamente, nunca se molestó en divorciarse de la esposa número 1 antes de casarse con la esposa número 2. Ups, de nuevo. Así que sí, mi rama de la familia es técnicamente el lado ilegítimo. Es interesante cómo las decisiones de una generación pueden afectar a las siguientes. Tu bisabuelo y su hermano eludieron la guerra, solo para acabar atrapados en ella. Robar trenes suena arriesgado, y el regreso a casa con sorpresas inesperadas es un giro inesperado. La complicación del matrimonio también muestra lo confuso que puede ser todo. Al final, esas historias generan un tipo de legado, aunque complicado. Las familias siempre tienen secretos. Mi bisabuela fue a la universidad a la edad de 16 años. Era un interruptor de código de la Segunda Guerra Mundial y era la jefa de la división de estadísticas de General Ford en un momento. Ella hizo varios avances en estadísticas.
Alguien incluso hizo un artículo de Wikipedia sobre ella. No estoy seguro de quién, nadie en la familia con el que estoy en contacto sabe quién lo estableció. Ojalá tuviera más tiempo para hablar con ella. Definitivamente era una mujer increíble. Suena interesante. Me gusta cómo tu bisabuela logró tanto en su vida. Es impresionante que empezara la universidad a una edad tan temprana y fuera parte de algo importante como romper códigos en la guerra. Además, trabajar en estadísticas y tener un artículo en Wikipedia es un gran reconocimiento. Seguro que hablar con ella habría sido enriquecedor, especialmente al compartir sus experiencias y conocimientos. Uno de mis antepasados vino a uno de los barcos de William Penn. Penn le regaló un montón de tierras cuando llegaron a América. Esa tierra ahora es Longwood Gardens en Filadelfia. Uno fue ahorcado por su vecino en 1860 en Georgia por ser antisecesionista. Uno fue quemado en la hoguera para los escritos contra la Iglesia en Inglaterra. Su madre lo entregó. Eso es un trasfondo interesante sobre tus antepasados. La historia de alguien que llegó a América y recibió tierra es algo que resuena, pero lo de ser colgado y quemado en la hoguera es bastante intenso. A veces, el pasado de una familia puede ser complicado. Nunca sabes qué historias pueden estar detrás de tus raíces. Esos eventos te dan una perspectiva diferente del lugar de donde vienes. Mi gran tío, quién sabe cuántos grandes, fue una parte importante de la fiebre del oro. También tuvo la oportunidad de ser el primer comprador de lo que ahora es una gran ciudad en California, ¿Los Ángeles? Muy barato y, en cambio, eligió comprar una gran parte de tierra lejos del agua. Luego dio su fortuna a sus sobrinas que gastaron todo el dinero en hogares y drogas antes de morir pobre. Algunas de las cartas que escribió que se les ofreció a las escuelas, ya sea Yale, Oxford o Harvard, por hasta $25,000. Todavía no hemos vendido. Otra gran parte es en los días de esclavos y sirvientes por contrato que tuvimos un contrato de 7 años. Nuestra familia era norte y no racista o discriminatoria, fue tan amable con el que se quedó trabajando con la familia. Su contrato también había hecho ofertas. La historia es genial, no lo pases por dinero. Es curioso cómo a veces las decisiones pueden cambiar toda una familia. El tío de tu historia tuvo la oportunidad de hacer algo grande, pero su elección fue distinta. Al final, su suerte se desvaneció con los que heredaron su fortuna. Es interesante que esos documentos antiguos aún tengan valor económico hoy en día. A veces, lo material no es tan importante como el legado que dejamos. Soy descendiente de una verdadera dama caballero. La leyenda es que sus hermanos tuvieron que luchar por el reino de Castilla y tenían miedo de dejarla atrás, por lo que se vistió de niño y fue con ellos. Supuestamente terminó salvando al rey. Esto es, lo poco probable, y la mayoría de los libros de historia reales dicen que se ganó su título porque estaba casada con un varón y llevó a las tropas de su esposo a la victoria en su ausencia, que todavía es increíblemente rudo. Eso suena interesante. Tener una historia familiar como esa debe ser genial. Aunque la parte de vestirse de chico es algo que se parece más a una leyenda, la idea de una mujer liderando tropas es bastante fuerte. La forma en que las historias se deforman con el tiempo siempre da que pensar. Al final, ya sea verdad o no, sigue siendo un gran relato sobre valentía y determinación. El padre de mi mamá se involucró en la mafia a fines de los años 70 en California y se molestó a algunas personas. Mi madre tenía 7 u 8 años en ese momento. Les dijo que empacaran sus maletas porque iban a ir a Disney World. Salieron de California y nunca regresaron. No es exactamente la historia familiar en términos de relaciones con personas famosas, sino simplemente cosas locas. Eso es bastante curioso. Imagínate ser un niño y de repente mudarte sin aviso. La idea de ir a Disney World suena emocionante, pero hay algo oscuro detrás. A veces, la historia familiar tiene esos giros inesperados. Eso de la mafia y todo suena a película, pero es tu historia. Esos momentos complicados pueden marcar a una familia para siempre. Al final, todos tenemos un poco de locura en nuestras raíces. Los padres de mi abuela se mudaron de Alemania a Guatemala después de la Guerra Mundial. Le pregunté a la abuela, una vez, si alguna vez la llevaron de regreso al viejo país para encontrarse con su familia extendida. Sí, lo habían hecho. Cuando tenía unos 12 años, IRC. Tomaron un barco a Europa y recorrieron el norte de Alemania, donde vivían muchos familiares. Conocimos al Graf Zeppelin y el Graf Spee. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que estaban relacionados contigo? Pregunté, con los ojos de chorro. Sí, eran tíos o tío de padre o algo, era joven, así que no puedo recordar.
Felizmente gastaría dólares para saber cómo se ve ese árbol genealógico. Es curioso pensar en cómo las historias familiares se entrelazan. La abuela de uno conectando con personas históricas, como los Graf Zeppelin y Espe, es algo que no se ve todos los días. Me imagino su sorpresa al descubrir esos vínculos. La historia familiar puede ser bastante sorprendente y a veces te deja con ganas de saber más sobre tus raíces. Imaginar ese árbol genealógico sería interesante. Mi padre ha estado trabajando en el árbol genealógico durante la mayor parte de 20 años. Ha logrado regresar hasta finales de los 700. En ese momento, el rey Carlomagno se enfrentaba a un dilema con pueblos árabes que invaden el sur de Francia a través de una ciudad judía en el sur de lo que ahora es Francia. Trató de negociar y sobornar a los líderes, pero se negaron a permitirle acceder a pasar por su ciudad y asaltar a las tropas árabes más al sur. Finalmente, negoció con ellos para su hermana, con quien estamos relacionados, para casarse con un descendiente directo del rey David, el de la Biblia, unos 2000 años antes, y esos dos serían rey y reina de la ciudad judía. Se encontró un descendiente persa del rey David y tuvo lugar la boda. Carlomagno pudo luchar contra los moros y se convirtió en el sacro emperador romano. TL/DR, puedo rastrear mi linaje al rey David desde la Biblia. Eso suena interesante. La historia familiar tiene mucha profundidad. Imaginar que vienes de una conexión tan antigua, con personajes históricos involucrados, realmente le da un toque especial. La forma en que tu padre ha trabajado en ello durante 20 años es admirable. Es fascinante pensar en cómo esos eventos históricos también afectan nuestras vidas personales hoy en día. La genealogía puede ser un pasatiempo bastante poderoso. Mi abuelo fue un vagabundo durante 8 años durante la depresión. Luego se unió a la caballería. Luego fue enviado a África y Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. También tuvo 2 racinadores de mascotas diferentes que rescató como huérfanos porque era un ávido hombre al aire libre. Y una vez injertó 23 variedades diferentes de manzanas en un árbol en su huerto. Nunca lo conocí, murió 2 años antes de que yo naciera. Pero habría tenido grandes historias que contar. Suena como que tu abuelo tuvo una vida interesante. Pasar de ser un vagabundo a servir en la caballería y luchar en 2 continentes es impresionante. Además, rescatar 2 mapaches y hacer un árbol de manzanas tan diverso muestra su amor por la naturaleza. Es una pena que no lo conocieras, pero sus historias deben haber sido muy ricas. Es un legado que se siente aún hoy. No sé si esto es cierto o no porque haya algunos detalles diferentes, pero supuestamente un bisabuelo realmente viejo de los Renaissance fue un verdugo y luego él y su hermano gemelo fueron caballeros. Sé que la parte de caballero es correcta porque en realidad encontré una de sus espadas en mi atálamo hace un par de semanas. Suena interesante. La idea de tener un antepasado con una historia así es intrigante. Encontrar una espada en el ático es un buen hallazgo. Buscar más tesoros puede ser emocionante. ¿Te imaginas qué más podrías encontrar? Historias y reliquias así siempre tienen un valor especial, sobre todo con la conexión familiar. Es como un pequeño viaje al pasado. No tengo idea de la veracidad del reclamo, pero mi abuela paterna afirma que su abuelo fue secuestrado de Francia y llevado a México. Cuando la familia no pagó, simplemente lo dejaron ir en México para nunca reunirse con su familia. Finalmente fue acogido por un ranchero y su familia como vaquero. Se ganó la vida en una pequeña ciudad de rancho cuando el patriarca de la familia que lo llevó murió, le dejó una herencia que mi gran bisabuelo enterró en algún lugar posiblemente tan al norte como el sur de Texas. Supongo que es más un mito familiar que la historia, pero nunca se sabe. Es una historia interesante. Suena más a mito familiar, pero a veces esos relatos tienen algo de verdad. Imaginar a un hombre secuestrado y luego viviendo como vaquero en México es fascinante. La parte del dinero enterrado también añade un toque de misterio. Quizás en algún momento alguien lo encuentre. A veces, lo que dicen las abuelas puede ser más interesante que la historia real. Mi familia del lado de mi padre eran delincuentes franceses que huyeron a Estados Unidos para evitar el enjuiciamiento. Aparentemente se ganaron una gran reputación como ridículos famosos en Francia, tanto que el ejército francés estaba detrás de ellos. Mi segundo nombre se basa en el apellido de soltera de mi abuela, que era el apellido. El nombre literalmente significa campeón duelista y si eso no es lo más rógrafo, no sé qué es. Curiosamente, el nombre ganó una reputación diferente con el tiempo. Todos en mi ciudad natal dirán que cualquier persona con ese nombre garantiza que sea una de las personas más dulces y amables que hayas conocido. Mi padre una vez me llevó a conocer a todos los miembros actualmente vivos de esa familia,
Y cuando conducíamos a casa todo el asiento trasero del automóvil estaba apilado con toda la comida y los dulces que recolectamos de todas las viejas damas duelistas. Es curioso cómo la historia familiar puede ser tan inesperada. Mi abuelo era conocido por ser un pícaro, pero al final su nombre se volvió sinónimo de amabilidad en la comunidad. Recuerdo esa vez que fui con mi papá a conocer a los miembros de la familia. El auto volvió lleno de dulces, lo que probó que las apariencias pueden ser engañosas. Ser un duelista hizo que mi familia fuera querida en lugar de temida. Mis tías bisabuelas donde se supone que debían subir al Titanic, pero no lo hicieron por su abuela enfermo, así que se subieron a otro barco. No volví a llamar a como me llamaron o todos los detalles, pero los grandes bisabuelos fueron 2 de 5 sobrevivientes en el choque del barco y mi tía abuela fue una lesbiana en los años 60 y mi abuelo de mamás mi bisabuelo Fis. Casarse durante la guerra después de un viaje a Japón, mi familia es genial. Es interesante pensar en cómo a veces pequeñas decisiones pueden cambiar el rumbo de la historia. Tu familia tiene mucha historia en ella, desde sobrevivientes del Titanic hasta experiencias de guerra. Me parece genial que haya variedad en las historias de tus antepasados, desde la valentía hasta el amor en tiempos difíciles. Esas conexiones familiares realmente dan forma a quienes somos hoy. El apellido de soltera de mi madre comenzó como Turnbull porque supuestamente nuestro antepasado convirtió un toro que estaba cargando a Robert el Bruce. Probablemente no sea cierto y se inventó mucho más tarde, pero esa es la historia. De todos modos, más tarde fue cambiado a un nombre ligeramente similar por un sheriff en Texas que permitió que su ciudad linchara a un hombre que probablemente era inocente en el siglo XIX. El tipo no era negro para estar claro, solo alguien que la ciudad pensó había cometido un crimen horrible pero que no podría haber sido. Huyó y cambió su nombre, pero finalmente fue parecido y mantuvo el nombre cambiado. Mi abuelo materno que tenía este nombre también era el 7º hijo de un 7º hijo, sirvió en la Fuerza Aérea en la Segunda Guerra Mundial y también investigó ovnis para Fosi. Interesante historia familiar. Me gusta cómo los apellidos pueden tener orígenes tan extraños y conexiones con eventos históricos. Esa parte de la historia sobre tu abuelo y la Segunda Guerra Mundial es un buen detalle. Investigar ovnis también suena intrigante. A veces, la vida familiar tiene sorpresas que uno no se espera. Es raro, pero claro, hay algo especial en estos relatos. Mi papá está esencialmente relacionado con la mitad de una ciudad o más personas en Suiza. Leí un nombre en una rama de la familia y encontré aún más nombres en la familia. Estos son aproximadamente 4 apellidos diferentes que también aparecen en nuestra familia. Me arrojó a un bucle tan grande que no quiero pensar en eso nuevamente por un tiempo. Eso suena a un enredo familiar muy grande. A veces, investigar el árbol genealógico puede ser abrumador. Especialmente cuando descubres más nombres de lo que esperabas. Es interesante ver cómo una persona puede conectar a tantas otras en una comunidad. Pero, a la vez, da un poco de ansiedad pensar en todas esas conexiones. Es mejor tomarse un descanso y volver a ello después. Bueno, uno de mis antepasados, del lado de mi madre, es el capitán James Cook, y del lado de mi padre, había muchas personas muy importantes, del clan /diagonal familia Iris o Carroll /diagonal Carroll, incluido un firmante de la Declaración de Independencia, Charles de Carleton, un firmante de la Constitución, Daniel Carroll, y el primer bishop católico en los Estados Unidos, Reverend de Carleton. Eso es interesante. Tener un ancestro como el capitán James Cook y conexiones con personas importantes en la historia de le da un buen trasfondo familiar. La historia de los O'Carroll es notable, especialmente con esos logros significativos. Es curioso cómo las raíces familiares pueden influir en quienes somos hoy. A veces, mirar hacia atrás puede dar una nueva perspectiva sobre el presente. Mis bisabuelos poseían la tierra de El Batidralwa, estaba en Nueva York. La tierra no valía 1 tonelada con el, pero estaban planeando esperar hasta que se lo eliminara para venderla y luego obtener una gran ganancia. Desafortunadamente, mi abuelo lo bebió, así que eso no sucedió, y es por eso que no soy 1 millón de herederos hoy. Eso es interesante. La idea de esperar para vender el terreno tenía sentido, pero a veces las cosas no salen como se planean. El hecho de que tu abuelo se lo haya gastado en vez de cuidar el legado familiar muestra cómo las decisiones pueden afectar generaciones. Quizás si hubiera estado más enfocado, la historia habría sido diferente. Pero así es la vida, a veces no hay control sobre lo que sucede. La familia de mi abuela materna tiene una larga historia. He estado en América desde Jamestown. Luchado en todas las guerras. A veces en ambos lados.
Su tío era un sheriff y su abuelo era el juez y su otro tío era el municipio. Operación muy ordenada. Tenía una granja que estaba al lado de la tierra que el presidente Carter poseía la familia. Y uno de sus primos era la novia de un gángster de Chicago en los años 20. No sé cuál, pero no creo que nadie sea famoso. Ah, y mi familia de abuelos maternos está relacionada con la duquesa de Sutherland en Escocia. No tan distante. Es interesante cómo las historias familiares se entrelazan a través del tiempo. Tu abuela materna parece tener un linaje lleno de personajes coloridos. Desde un sheriff hasta un fabricante de licor, cada uno con su propia historia. Además, la conexión con la familia de un presidente y una duquesa escocesa suena bastante notable. A veces, estas historias revelan mucho sobre nuestras raíces y cómo nos moldean sin que lo notemos. Supuestamente, mi abuelo ayudó a inventar el botón backspace en la máquina de escribir Selectric para IBM y publicado un artículo. No he encontrado pruebas, pero las fechas en internet se suman y es demasiado específico para que Dizzyman compense o recorre mal si alguna vez lo haría por alguna razón. No es significativo pero perfectamente extraño para mí. Es interesante pensar en cómo a veces las historias familiares pueden ser un poco confusas o inexactas, pero también capturan momentos únicos. La idea de que tu abuelo pudo haber contribuido a algo tan cotidiano como el botón de retroceso es curiosa. Aunque no tengas pruebas concretas, eso no quita lo especial que puede ser para ti. Las pequeñas historias familiares siempre tienen un lugar en nuestra memoria. Soy un descendiente directo de Patuone, que era un jefe maorí que vivió hasta más de 100 años en el momento en que el tratado se firmó aquí en Nueva Zelanda. Sus familiares incluyen a Oneke, un jefe famoso por cortar el asta de represalia en represalia debido a los problemas del tratado, y Onjika, nota, Shakespeare, quien se comparó con el jefe de Apex Pre-Treaty que se convierte en un alto ascenso con la alta sociedad en Inglaterra durante un tiempo, y también es básicamente responsable de las guerras de los mosquetos. En el otro lado de mi familia, soy un directivo de la dirección de la carrera de la carrera, es una parte de la tecla de los mosqueros. Guerra de independencia, pero no sé gran parte de la historia de ese lado. Además, aparentemente estoy descendido de Louis V, rey de Francia. Conocer tu ascendencia es bastante impresionante. Es interesante conocer tu ascendencia. Tener conexiones con figuras históricas como Patuone y Robert Bruce es algo que no se ve todos los días. La historia familiar puede dar una perspectiva única sobre tu identidad y legado. Además, esos vínculos con la realeza francesa son sorprendentes. Te ayuda a entender de dónde vienes y cómo las decisiones de tus antepasados pueden haber influido en el presente. La leyenda familiar es que mi bisabuela y bisabuela era una Cherokee de sangre completa en el rastro de las lágrimas. Ella escapó. No está claro si escapó sola o con los demás, pero se dirigió hacia el sur. Siguió hacia el sur, y siguió adelante, finalmente encontró su camino hacia Key West, donde conoció a su esposo y dirigieron un hotel allí. Fue asesinada y el hotel se quemó, presumiblemente por algunas personas que estuvieron de acuerdo con los esfuerzos de trasplante, aunque esto no está del todo claro. Es una historia interesante. Tu antepasada tuvo una vida llena de desafíos y decisiones difíciles. Escapar de una situación tan dura y encontrar un nuevo comienzo en el sur es impresionante. La tragedia de su muerte y la quema del hotel añade un tono sombrío, mostrando cómo el pasado puede ser complicado. Es un recordatorio de las luchas de muchas personas en la historia. Estas historias son mucho más comunes de lo que uno pensaría de acuerdo con mi abuela ahora fallecida. Separa a las personas en su pueblo que no conocen su árbol genealógico tanto como creen que lo hacen porque los secretos se mantuvieron mejor. Todo el pueblo sabe que alguien no es el padre de otra persona, sin embargo, el padre y el sol no tienen idea. Es interesante cómo a veces la verdad se oculta tan bien, incluso en comunidades pequeñas. Mi abuelo solía contar historias similares. En su barrio, había un par de niños que no se parecían a sus padres. Todos lo sabían, pero nunca se mencionaba el tema directamente. La gente prefiere mantener la paz, aunque la verdad esté a la vista. Es un recuerdo raro de cómo las dinámicas familiares pueden ser complicadas. Justo como un lado, estoy muy orgulloso de tus antepasados de que lograron lo que hicieron en un momento en que era imposible que la mayoría de las mujeres lo hicieran. Puede que no sea tan importante en la mente de muchas personas, pero vengo de un fondo de muy pobre colina. Por ejemplo, nadie había tenido un inodoros de descarga hasta bien ingresado a la década de 1950, por lo que me hace tan feliz y significa tanto para mí que sus antepasados no fueron a la universidad, sino que fueron mujeres que fueron a la universidad y consiguieron sus maestría. Parece que estás muy orgulloso de ellos también, y definitivamente deberías estarlo.
Agradezco enormemente tus amables palabras. Estoy realmente satisfecho con ellos. Para la graduación, recibí una imagen que muestra a los 7, cada uno con su nombre de grado y el año de graduación debajo de cada uno. Son 7 fotos individuales, no una en la que estamos todos juntos. Bueno, eso en realidad era bastante común en la mayor parte de la historia, especialmente en la Edad Media. Si un maestro murió, en su mayoría uno de los jornaleros se hizo cargo de su tienda y se casó con su viuda. La mayoría de los matrimonios antes del siglo XIX eran para el bienestar y la estabilidad económicos, especialmente para las mujeres y en las clases medias y bajas. Contrariamente a la creencia popular, las mujeres y los hombres nobles tenían mucha más libertad para elegir a sus cónyuges que a las personas debajo de ellos. Al menos cuando no eran los primogénitos o papá, tenían tantas alianzas que usaron a todas sus hijas. No es sorprendente. La historia tiene muchas de estas dinámicas. La gente hacía lo que fuera necesario para sobrevivir, incluso casarse con la viuda del maestro. Era más común de lo que creemos. La economía dictaba la vida de muchas personas, sobre todo en las clases bajas. En cambio, los nobles tenían más opciones, aunque no siempre. Al final, todo se trataba de asegurar un futuro. Tus bisabuelos paternos son héroes. Ni siquiera puedo imaginar el terror de que los soldados nazis invadan tu hogar. Los muchos que escondieron a las personas en sus hogares ciertamente ponen a toda su familia en daños. Un eufemismo seguro, pero admiro mucho su fuerza para hacer lo correcto. ¡Qué legado tan increíble a seguir! Nunca tuve la oportunidad de conocer a esos familiares. Mi abuela se trasladó a Canadá en los años 50, y solo pude visitar los Países Bajos cuando tenía 3 años. Quisiera pensar que comparto ciertas cualidades con ellos, aunque dudo tener el mismo valor para afrontar situaciones similares. Refleja la realidad, ellos formaron una familia en medio de una de las guerras más terribles, y gracias a eso, disfruto de una vida positiva en Canadá. Tengo una historia similar para ambos lados de mis abuelos paternos, adoptados por un miembro de la familia debido a la muerte/diagonal locura de los padres en mi caso, y me dijeron que era relativamente común en el día. Se hace un árbol genealógico confuso como el infierno si quieres ir por sangre. Todavía no estoy seguro de quiénes son mis primos versus segundos. Tampoco sabía que esto sucedió en absoluto hasta que tenía 29 años y mi tía, segunda tía, lo mencionó de pasada. Es interesante cómo las familias tienen historias complicadas. Mis abuelos también tuvieron que lidiar con situaciones similares. Siempre pensé que conocía bien a mi familia, pero al enterarme de ciertos detalles, todo se volvió confuso. A veces, es difícil saber quién es realmente quién. La dinámica familiar se vuelve aún más intrincada. Todo esto hace que la genealogía sea un rompecabezas, ¿no? Supongo que algunas familias mantuvieron mejores récords que otras. Es divertido hasta que tengas miles y miles de personas en tu árbol genealógico. Mi árbol genealógico regresa directamente al rey Alfred, el grande de Wessex, y si regresas varias generaciones de reyes anglosajones, terminas con personas que podrían ser mitos completos. Es curioso cómo algunas familias tienen mejor registro que otras. Mi árbol genealógico se remonta al rey Alfredo el Grande. Al explorar, te das cuenta de que hay miles de personas involucradas. A veces pienso que algunos ancestros podrían ser solo mitos. Es impresionante, pero a la vez un poco abrumador intentar seguir la pista de tantos nombres. La historia familiar siempre tiene sus giros. Edward Teach, Blackbeard, es un pariente lejano de mi bisabuela, y un pariente aún más distante de mí. Mi bisabuela siempre hablaba sobre cómo estábamos relacionados con Blackbeard. Para ser honesto, no sé mucho al respecto, por lo que podría no ser cierto, pero ha estado circulando en mi familia durante tanto tiempo que podría haber algo. Conozco mucho sobre tu antepasado. Pasé mi infancia en una localidad donde él residió y se dice que parte de su oro aún permanece oculto en esa área. Lo sé. Nunca los conocí. Mi abuela se mudó a Canadá en los años 50 y no pude ir a los Países Bajos hasta los 3 años. Me gustaría pensar que soy del mismo calibre que son, pero no sé si sería lo suficientemente valiente como para hacer algo incluso remotamente cerca de lo que hicieron. Sin embargo, lo pone en perspectiva, criaron a una familia durante una de las peores guerras jamás, y como resultado de eso, puedo vivir una buena vida en Canadá. Me alegra que mi abuela emigró aquí y comenzó una nueva vida aquí. Es interesante pensar en cómo nuestras raíces moldean quienes somos. La decisión de tu abuela de mudarse y comenzar de nuevo en Canadá fue valiente. A veces, es difícil imaginar lo que enfrentaron en el pasado, pero sus sacrificios permiten que otros vivan en paz.
Es un recordatorio de la resiliencia humana y de lo que significa construir una vida mejor para las futuras generaciones. LOL justo en adelante. Honestamente, no podía decirte cómo exactamente mi familia se remonta porque mi abuela tiene 7 hermanos y hermanas, todos casados, y creo que su padre, mi bisabuelo tenía 11 hermanos, no tengo el nombre de ese árbol. Necesitaría un mapa y alguien que me guíe para decirte cómo. Esa es la razón por la que necesitaría el linaje de la princesa Di frente a mí. Entiendo. A veces las familias son un lío, lleno de historias y conexiones. Mi abuela también tenía muchos hermanos, y cada reunión familiar era un rompecabezas. Es interesante ver cómo todos están relacionados, pero al mismo tiempo es confuso. Sería bueno tener un mapa familiar para no perderse. Así puedes recordar quién es quién. Y sí, a veces parece que necesitas un guía para entender todo ese lío de la familia. Mi tía abuela fue concebida cuando su padre estaba en un campo de prisioneros de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Nadie que todavía esté vivo que conozca sabe quién era el padre. La gran tía ha muerto desde entonces de vejez. Sus hermanos solo lo saben porque hicieron las matemáticas, y algunos estaban bien jubilados antes de que otros lo señalaran. No sé si alguna vez lo sabía. Es una historia curiosa. A veces la vida tiene esos giros inesperados. La familia guarda secretos que, aunque no sean intencionados, pueden cambiar la perspectiva sobre quiénes somos. La incertidumbre sobre su padre y cómo afectó eso a su vida es interesante. Tal vez nunca supo la verdad, pero su vida siguió su curso. Es un recordatorio de cómo las historias familiares pueden ser más complicadas de lo que parecen. Mi SIL ha investigado a su familia, ahora trabajando en la mía, de 5 generaciones. Ella es casi completamente alemana / teutónica. A través de 23 andme y Ancestry descubrió un antepasado negro en esa 5ª generación. Ella dijo, finalmente, algo de diversidad. Emoticono cara sonriente. Ella contactó al descendiente actual y él está emocionado de descubrir algo sobre su ascendencia temprana porque él no tiene conocimiento. La relación surgió a través de otra familia que estaba investigando la suya. Muy genial. La mía, la inmigración y los divorcios genéricos cuando no era una cosa. Nada tan notable excepto el SIL descubrió una serie de primos del segundo y 4 grados que no sabía. Sabía que mi abuelo griego emigró, pero no se dio cuenta de que sus 2 hermanos también lo hicieron. Es interesante ver cómo la investigación de la familia puede revelar sorpresas. La hermana política encontró un ancestro negro, lo que añade diversidad a su árbol genealógico. Y el actual descendiente está emocionado por aprender sobre su historia. En mi caso, la mayoría de las historias son sobre inmigración y divorcios, nada demasiado emocionante. Pero descubrir que mis familiares también emigraron me da una nueva perspectiva sobre mi historia familiar. Mi hermana era una niña de intercambio de Suecia, cuyos padres anfitriones eran hijos de intercambio a nuestros abuelos, por lo que su padre sueco en la primera familia con la que se quedó es el hermano biológico de su madre sueca en la segunda familia con la que se quedó y ambos fueron alojados por mis abuelos que los convirtieron en el hermano y hermana sueca de mi padre, esperanza que tenía sentido. Cuando los visité fuimos a Estocolmo y pudimos ver a Vasa, es enorme. Los mástiles de los barcos están en el exterior del museo, tan genial, y fue muy genial porque crecí con un libro para niños sobre el barco que nos dio nuestra familia sueca. Es un poco loco cómo se conectan las familias a través de los intercambios. La historia de tu hermana es interesante. Lo del barco Vasa suena impresionante, especialmente con esa historia detrás. A veces, esos lugares pueden tener un significado especial porque nos recuerdan momentos de la infancia. Visitar un museo grande como ese con recuerdos de un libro debe haber sido bastante único. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.